la una. Sí, por favor, a la una. Si por alguna razón alguno de sus integrantes de grupo no pueda estar, no es necesario. Ahora, si algún grupo, uno o dos, no pudiera a la una porque trabajan, entonces pueden empezar después, digamos. Entonces, la idea es irlos en orden, pero si alguien no puede, no es horario, ¿verdad? Entonces, pero si vamos a empezar a esa hora, por favor. La verdad, les soy sincero, estos ejemplos que yo les di son casi que las aplicaciones que normalmente son los artículos que nosotros analizamos en cada técnica cromatográfica. Entonces, tienen mucha aplicación, incluso hay artículos muy aplicados a su carrera, ¿verdad? Entonces, ideal que estén porque es donde se aplican los métodos cromatográficos, qué es lo que ellos hacen, cómo se hace. Incluso de ahí le podría decir yo, incluso podrían tener incluso ideas ustedes para hacer, por ejemplo, un proyecto de investigación o alguna tesis, por ejemplo, que estén interesados. Creo que es muy importante, ¿verdad? No sé si con esto aclaro. Es que, disculpe, licenciado, es que yo creo que alguno de nosotros tenemos examen de bioquímica el viernes de 12:10 a 1:50. Ah, tienen examen de Bioki. Ok, qué bueno que me dijo. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos algo entonces. Yo no, eso no lo sabía. Empecemos a las 2 como estamos programados y yo voy a pedirle a favor a Licomar que me ceda su periodo. Si Licomar no me cede su periodo, entonces nos volvemos a conectar más tarde a la hora de laboratorio. Ahora creo que esa va a ser una salida para que no estén corriendo y la verdad que sí me gustaría que estén todos en las exposiciones, por favor. Pero gracias por la aclaración. Entonces, empezamos a las 2, por favor, y vamos a seguir. Si Omar no me cede el periodo, yo les digo, miren, continuamos con los grupos siguientes a tal hora, ¿verdad? Que sería básicamente el periodo de laboratorio. ¿Estamos con eso? Sí, está bien, muchas gracias, licenciado. Muy amable por la aclaración, le agradezco mucho, gracias. ¿Alguien más? Ok. Entonces, gracias, Melanie, muy amable, le agradezco mucho. Vamos a cargar la presentación. Hoy vamos a avanzar lo que es cromatografía gaseosa. Ahora ya sus compañeros hablaron bastante de esto, pero es bien importante algunas cosas o principios que nos van a servir. Ok, solo estoy con la diapositiva cromatografía de gases. Sí, Así es. licenciado. Buenísimo, gracias. Ok, esta técnica analítica es otra de las técnicas, no vamos a decir que es moderna realmente, no es una técnica que usa instrumentos, ¿verdad? Porque ahora todas las técnicas cromatográficas usan instrumentos, se pueden dar cuenta de cromatografía en papel, utiliza el densitómetro y ahí va haciendo su cuantificación. Pero tiene, digamos, mucha aplicación. La verdad es de que a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué o qué compuestos son volátiles? Y de veras hay bastantes compuestos volátiles. Una de las grandes áreas fuertes de cromatografía gaseosa es la industria de aromas y fragancias, ¿verdad? Porque ahí básicamente se trabajan con aceites esenciales. Entonces, esa es casi que una de las grandes aplicaciones que tiene esta técnica analítica. Sin embargo, hay muchísimas especies que también, porque recuerden que para aplicar esta técnica analítica, el compuesto tiene que ser volátil. Ese es el requisito, que sea volátil. Entonces, no muchos compuestos son volátiles, pero sí, por ejemplo, los aceites esenciales, algunos componentes, por ejemplo, de gasolinas, ¿verdad? Son volátiles, algunos contaminantes ambientales son volátiles. Y una de las características importantes de esta técnica también es de que si el compuesto no es volátil, a veces se puede formar un derivado que sea volátil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ácidos grasos no son volátiles, pero si uno forma el derivado de éster, el éster sí es volátil, entonces ya uno puede trabajar o hacer ese análisis con este equipo. Entonces, al igual que HPLC, ¿verdad? Podríamos decir que tiene la ventaja de que se puede utilizar diferentes tipos de columnas, ¿verdad? Y eso es, digamos, de las grandes aplicaciones, tanto HPLC como gases. Aquí hay columnas polares, no polares, de todo tipo de columna. Y eso entonces me permite a mí hacer separación de diferente tipo de muestra. Hay incluso, le recomiendo por favor que hay un documento de apoyo en cada una de estas clases, tanto HPLC como gases, lean esos artículos porque esos artículos tienen muchísimo fundamento. ¿Cómo hacemos para seleccionar una buena columna? ¿Qué pasa si la columna tiene un diámetro más pequeño? O sea, esos detalles ahí los van a entender y los van a comprender. Entonces, por favor, consejo, leamos esos artículos, por favor. Entonces, ¿qué podemos decir entonces de las técnicas cromatográficas que nosotros, digamos, ya hemos estudiado, ¿verdad? Cromatografía plana, trabajamos cromatografía en capa fina, trabajamos cromatografía en papel
y nos hizo falta realmente la clase de electroforesis. Hay 2 artículos que asigné de electroforesis para que veamos la aplicación que tiene esta técnica, porque tiene también mucha aplicación, especialmente en el campo que ustedes trabajan. Pero estas serían, digamos, las técnicas de cromatografía plana. En cromatografía en columna, pues básicamente aquí tenemos nosotros la cromatografía líquida, que ya vimos que abarca muchas técnicas cromatográficas, las columnas normales, ¿verdad? Espero también que hayan visto el webinar de Es Tiempo de Separar, ¿verdad? Porque ahí les hacen una comparación entre separaciones en cromatografía líquida preparativa y analítica. Es bien importante, por favor, que también vean ese link porque tiene muchísima información muy importante. Y dentro de la cromatografía líquida hay un montón. Por ejemplo, aquí estaría intercambio iónico, exclusión molecular, contracorriente, todas las técnicas que utilizan fases móviles líquidas. Hay un montón, ¿verdad? Entonces, en esta cromatografía líquida. Cromatografía de gases es lo que vamos a estudiar hoy. Y básicamente, esta técnica analítica, vamos a ver que la aplicación que tiene es para que analicemos muestras volátiles. Ese es el requisito. Entonces, vamos a ver que este equipo sí tiene un horno donde calienta el analito para vaporizar. Se necesita formar un gas o un vapor, digamos, del analito y de esa manera arrastrarlo o moverlo dentro de la columna. Ya vamos a ver también algunas diferencias que hay dentro de esta técnica con HPLC, ¿verdad? ¿Cuál sería la primera diferencia? La primera diferencia sería el tipo de muestra que se analiza. Por aquí tiene que ser volátil, cromatografía HPLC no, ¿verdad? Ventajas de las dos o similitudes, diversidad de columnas. ¿Qué otra cosa tienen en común? Los detectores. Hay muchísimos detectores para cromatografía de gases, así como HPLC. Entonces, en eso digamos que casi que son muy parecidas. Y aparece acá la cromatografía de fluidos supercríticos. Ahora que ya sus compañeros me dieron ahí los fundamentos de qué es el fluido, las ventajas de un fluido. Se recuerda que comentaron ahí que era CO2, la fase móvil más utilizada. Se llama también cromatografía, digamos, de las técnicas limpias, ¿verdad? Porque con el CO2, digamos, no, casi que no hay mucho residuo de fase móvil, entonces no se contamina el ambiente, ¿verdad? Y vimos ahí ya algunos ejemplos. También hay un artículo donde hay ejemplos de separación para que ustedes vean cómo trabaja esta técnica analítica o qué es lo que podemos nosotros separar o analizar aplicando. Y entonces hoy veamos lo que es la cromatografía de gases. Básicamente dice que como toda técnica analítica cromatográfica, hay una interacción del analito o la muestra con quién, con la fase móvil y la fase estacionaria. Okay. En cromatografía de gases, la mayor interacción se da con la fase estacionaria. ¿Por qué? Porque la fase estacionaria puede tener cualquier polaridad, desde no polar, polaridad media, hasta polares o bipolares. Hay de todo tipo. Ya vamos a ver más adelante cómo seleccionamos nosotros las fases estacionarias. Hay un documento ahí que les recomiendo que lo lean, es las constantes de McReynolds. McReynolds hizo todo un estudio para clasificar las fases estacionarias en cromatografía de gases y habla desde la polaridad y más o menos les voy a explicar un poquito de qué es lo que hizo McReynolds con esa clasificación. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la fase móvil? ¿Se recuerdan en cromatografía líquida? Nosotros podemos variar la polaridad de la fase móvil, podemos trabajar gradiente, ¿sí? Pero en este caso, la fase móvil básicamente se vuelve solo como una, digamos, alguien que va a mover o arrastrar o llevar el analito hacia afuera de la columna. ¿Por qué? Porque la fase móvil siempre va a ser la misma. No la podemos cambiar. Como es un gas, esa fase móvil ya viene en un cilindro. El cilindro, digamos, ya es un cilindro grande y entonces va a ser casi que la misma. A veces ya vamos a ver qué tipo de fase móvil es. Puede ser helio, hidrógeno, pero esas son las fases móviles. Entonces, nosotros no podemos cambiar, eso es bien importante, la polaridad de la fase móvil en cromatografía. Siempre es la misma. Entonces, quien interactúa más con mi analito es la fase estacionaria. Ella es la que, digamos, según sus grupos funcionales, va a atraer a los analitos más afines a ella y los que no se van a ir moviendo, digamos, más rápido porque no son atraídos. Pero hay algo importante acá. También los analitos se van a ir, digamos, separando por su punto de ebullición. Eso es muy importante.
Una de las formas de dar órdenes de elusión en cromatografía de gases son los puntos de ebullición. ¿Cómo funciona esto? Los analitos que son más volátiles, porque este es el requisito, que el analito sea volátil, el analito más volátil es el que sale de primero. Entonces yo tengo, por ejemplo, 5 analitos, uno le voy a 50 grados, otro a 80, otro a 100, otro a 150. Sale de primero el que voy a 50 y va a salir de último el que voy a 150. Entonces, eso ya me da bastante información para órdenes de elusión. Entonces, eso es importante. En ninguna otra técnica analítica tenemos esa información. Por la teoría de gases, podemos dar un orden de elusión según los puntos de ebullición de los análitos. El que tiene el punto de ebullición más bajo sale de primero, el que tiene el punto de ebullición más grande o más alto sale de último. Ese sería, digamos, orden de elusión en, digamos, cromatografía. Entonces, el punto de ebullición, los que no tienen punto de ebullición muy elevado, salen muy rápido. Son los primeros en salir de la columna. Digamos, los puntos de ebullición de los compuestos solo los ordenamos de menor a mayor y ese es un orden de elusión, ¿verdad? Para que ustedes sepan, así como los RF en capa fina me dan valores de valores bajos altos, así también los puntos de ebullición me pueden dar orden de elusión en esta técnica cromatográfica. La polaridad del compuesto, pues sí puede afectar, pero más que todo cuando interactúa con la columna. Según la polaridad de la columna, así va a ser su atracción. Entonces recordemos, si la columna es polar, los compuestos polares van a ser más atraídos ahí, ¿verdad? Y son, digamos, si hay un orden de elusión en cuanto a polaridad, pues ellos van a salir de último, ¿verdad? Pero sí, muy importante tomar en cuenta el punto de ebullición. ¿Qué nos permite la cromatografía de gases? Dice separar compuestos o mezclas de compuestos que sean volátiles. Ahora, requisito que a la hora de volatilizarse el compuesto no se descomponga, para que se descomponga después que pasó la columna, porque si el compuesto se descompone, entonces el problema es de que ya no sería analizado la estructura que es, para entonces térmicamente estable. En el punto de ebullición se registra y suficiente para tener la información. Entonces, ¿cómo funciona el equipo del cromatógrafo de gases? Igual que HPLC. La muestra hay que colocarla, ¿sí? Dentro, digamos, donde está la columna, pero más que todo se coloca donde está el horno de la columna, y ahí una vez empieza a un precalentamiento y después viene y se volatiliza. Entonces, importante, la fase móvil casi que no interactúa, sirve más que todo solo para transportar al analito, pero como la fase móvil es un gas, el analito tiene que ser gas para que sea compatible y sea llevado por esa fase móvil. Por eso es que hay que calentarlo y por eso tenemos que tener un horno en este tipo de instrumento. ¿Qué tipo de cromatografía de gases hay? Pues existe la cromatografía gas sólido y la cromatografía gas líquido. ¿Eso de qué depende? Pues la fase móvil siempre va a ser gas, ¿verdad? Fase móvil es gas aquí, la fase móvil es gas. La diferencia es la fase estacionaria. Al principio, en toda cromatografía, se empezaron a trabajar fases estacionarias sólidas, o podríamos decir absorbentes, por ejemplo, sílica, alúmina, son sólidos, pues esos eran los empaques de la columna, pero posteriormente sobre ese sólido se colocaron líquidos de diferente polaridad. Entonces, digamos que en cromatografía de gases también hay separaciones por absorción, que sería gas sólido, y hay separaciones por partición, que sería gas líquido. ¿Por qué esta es la más utilizada? Porque existen muchísimas columnas de diferente polaridad. Entonces, es la que tiene la mayor aplicación hoy en día. Más que separar, digamos, entre una fase móvil gaseosa y un sólido, separamos la gran mayoría de separaciones, fase móvil gas y fase estacionaria líquida, ¿verdad? Que tiene diferente polaridad. Entonces veamos los componentes básicos de un cromatógrafo de gases muy parecido tal vez al cromatógrafo HPLC. ¿Cuáles son las diferencias? Vean acá. Este es el cilindro de gas que les comento. Ahora eso normalmente está fuera del equipo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la UAI hay un equipo, un cromatógrafo de gases y el cilindro están afuera del edificio. Afuera del edificio está ahí una jaulita, no sé si recuerdan, pero está la canchita de básquet, hacia atrás hay uno como un pasadizo, ahí están los cilindros de gas, ¿verdad? Entonces,
está conectado por tubería por afuera, entra al laboratorio y ya se conecta al equipo, ¿verdad? Entonces esto está fuera del equipo, ¿verdad? El gas o el cilindro, ¿sí? Ok, aquí tenemos que tener nosotros un regulador para ver el caudal, o sea, con qué velocidad se va a mover la fase móvil. Eso es bien importante. Ya vamos a ver cuáles son las velocidades de flujo. ¿Se recuerdan en HPLC las velocidades? Les dije que era 1 mililitro por minuto. Aquí las velocidades son más altas. ¿Y eso por qué? Las columnas que se utilizan en cromatografía de gases son columnas que tienen bastante longitud. ¿Se recuerdan que les dije en HPLC 10 centímetros, 20 o 30? Aquí las columnas es de metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros. O sea, son columnas bien largas, lo único que vienen como en forma de espiral, ¿verdad? Así como que fuera una manguera cuando ustedes la compran y viene como arrolladita. Así vienen esas columnas, por eso es de que no se logra ver que es tan largo, pero si uno desarrolla eso y la pone recto, tiene más o menos, hay columnas de 50 metros, ¿verdad? 50 metros es un montón. Entonces, pero eso ¿por qué? Porque un gas es más fácil de moverse en espacios reducidos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan en HPLC? En HPLC, para que el líquido se mueva en espacios reducidos, necesitamos la bomba. Aquí no. Aquí el gas fluye dentro de, a pesar de que las columnas tienen diámetros de partícula de empaque bien pequeños, 5 micrómetros, 3 micrómetros, igual que el diámetro de partícula de HPLC. Sin embargo, la característica de un gas es de que el gas se difunde. Eso es, digamos, su mayor característica o propiedad. Entonces, el gas ve cualquier espacio por donde pasa. Cuando el gas entra a la columna, por supuesto, se va a mover de una manera donde nosotros podemos graduar su velocidad de flujo. Entonces, las velocidades de flujo son mayores que 1 mililitro por minuto. Ahora puede ser 10, 15, 20. ¿Eso por qué? Porque incluso el espacio de la columna da, ¿verdad? Porque son bien largas. Aquí nosotros tenemos entonces el sistema de inyección, pero aquí donde está la columna, realmente esto aquí es un horno, ¿sí? Esto aquí es un horno, aquí adentro se coloca la columna, al igual que HPLC, las columnas tienen aquí diámetros idénticos que son compatibles con cualquier equipo o cualquier cromatógrafo. No importa la marca, uno tiene una columna para, digamos, separar ciertos compuestos, pues esa columna se puede acoplar perfectamente a cualquier equipo. Entonces no dependemos de una sola marca, ¿verdad? Sino todas son estándar en cuanto a sus diámetros internos para poder acoplarse dentro del instrumento. Aquí tenemos nosotros lo que sería la septa para inyectar. Esto sí es externo al equipo, a veces está enfrente, ¿verdad? Para que uno lo vea. Y entonces aquí se coloca la muestra con una jeringa, igual que en HPLC, ¿verdad? La cantidad de microlitros, o sea, ya están los caudales o los volúmenes acá, digamos, graduados para ver cuánta muestra inyecta. ¿Por qué? Eso para que sea reproducible. Entonces, importante también, ¿verdad? Tener aquí a veces hay un control de temperatura, ¿verdad? Para saber cuánto, a qué temperatura va el horno. Y algo importante acá, como nosotros no podemos programar fase móvil en cromatografía de gases, entonces, ¿qué es lo que programamos? Programamos los cambios de temperatura y a eso le llamamos separaciones con gradiente. ¿Se recuerdan? En HPLC el gradiente era ir cambiando la polaridad, desde el inicio hasta el final. En este caso, el gradiente es cambiar la temperatura. Se empieza a veces a temperatura ambiente, ¿verdad? 30 grados, 25 grados, a los 2 minutos o 5 minutos se aumenta a 40, a los 5 minutos a 60, 80. A veces le llaman a eso una rampa de temperaturas, ¿verdad? Pero eso es realmente separaciones con gradiente. ¿Qué diferencia entre gradiente en HPLC y gases? El gradiente aquí es cambios de temperatura. En HPLC el gradiente es cambios de polaridad de fase móvil. Eso es bien importante que lo tengan ustedes claro. Ahora, pero se usa el mismo término, gradiente. Ok, entonces colocamos la muestra, aquí el gas ya empezó a moverse, ¿verdad? Entonces, aquí hay una como precámara de calentamiento, viene la muestra acá, se encuentra en contacto con la fase móvil que es gas, la fase móvil que es gas, entonces viene y la lleva hacia la columna. La columna donde se acabó la separación del analito, cuando el analito sale llega a un detector donde se registra, digamos, el analito que se está separando, ya vimos que puede ser por punto de ebullición, el que tiene la menor volatilidad llega de primero y se registra acá. Entonces va a registrar también cromatograma
igual que HPLC, aquí vamos a registrar en qué tiempo se separa cada analito. Y al igual que HPLC, hay áreas, se registran las áreas para tener una relación de concentración. A mayor área, mayor concentración. Entonces, las diferencias es que aquí sí hay un horno que calienta a temperaturas altas. En HPLC tenemos horno, solo que el horno lo más que alcanza 40 grados. La fase móvil, gran diferencia entre este equipo y el otro. Y que aquí el compuesto tiene que ser volátil, ¿verdad? Igual que en HPLC, colocamos la muestra con una jeringa. Esa muestra se coloca de forma manual, ¿verdad? Una vez ya uno tenga preparada la muestra. Requisitos del gas portador. Algunas veces el tipo de detector que tenga el equipo, el fabricante del equipo dice qué gas es el recomendable, ¿verdad? Helio, argón, nitrógeno, hidrógeno, CO2. Entonces, lo que más se utiliza normalmente es helio. Argón, les comenté, creo que se usaba para limpiar la cámara del horno de grafito en absorción atómica, ¿se recuerda? Ahí, pero este gas es muy caro, entonces casi que no se usa en cromatografía de gases. Químicamente inerte, puro y seco. Ahora, entonces, eso ya viene, digamos, cuando uno compra el gas, se coloca a veces una trampa de humedad, eso a veces lo tiene saliendo aquí, digamos, del cilindro, hay una válvula, ¿sí? O como un filtro, que es como un tamiz, que si hay humedad, pues ahí la descarga. Eso a veces viene con carbón activado, depende, digamos, del fabricante del equipo, ¿verdad? Eso aquí en la salida del cilindro de gas, antes de llegar al equipo. Entonces, gases utilizados, les comenté, es el helio, el que más se utiliza. Vean los caudales o las velocidades de flujo. 25 a 90 mililitros por minuto. Ahora son las columnas, que son de las columnas empacadas, ¿verdad? Y algunas, cuando son columnas muy pequeñitas, digamos, con empaques muy pequeños, pues puede ser de 1 a 2 mililitros por minuto. Entonces, va a depender del tipo de columna, la velocidad de flujo. El sistema de inyección básicamente es igual a HPLC. Entonces, inyección directa, cuando uno, digamos, coloca la muestra aquí en la jeringa, que sería básicamente acá. Yo tengo la jeringa, la coloco acá, ¿verdad? Y a eso también es un septum, es como una goma de hule, ¿verdad? Donde uno coloca o inyecta la muestra. Una vez entre acá, pues hay una precámara de vaporización y después empieza a irse al horno, donde empieza a calentar y empieza a volatilizarse. La cámara de inyección dice se mantiene a una temperatura que se convierte de forma instantánea a las muestras en forma de vapor, ¿verdad? Entonces ya está precalentado ese horno según la temperatura. A veces se trabaja, digamos, isocráticamente acá. ¿Eso qué quiere decir? Una sola temperatura. A veces uno programa 200 grados, por ejemplo, y empiezan a salir los compuestos por su volatilidad. Algunas veces, cuando la mezcla es muy compleja, entonces se ponen los gradientes de temperatura. Al igual que en HPLC, las inyecciones son automáticas, ¿verdad? Tenemos, esto se llama bucle de inyección, ¿verdad? Entonces, colocamos la muestra de una manera acá, ¿sí? Y cuando esto lo giramos, entonces lo que hacemos es enviar eso hacia adentro de la columna. Entonces, eso básicamente es automático. Columnas, básicamente, es donde se lleva a cabo la separación y esto les comenta, ¿verdad? Como son muy largas en longitud, entonces vienen así, en esta manera, ¿verdad? Como eran arrolladas, ¿sí? Y eso me permite entonces tener longitudes mucho mayores, ¿verdad? Para eso, ¿por qué viene así? Para que sea compacta y quepa entre el espacio del horno, ¿verdad? Que el espacio del horno no es muy grande, pero sí suficiente para que se pueda colocar bien esa columna dentro del equipo o instrumento. Okay. Aquí hay otros ejemplos de columnas, ¿verdad? Hay columnas, digamos, de relleno. ¿De qué material están hechos? Acero inoxidable, vidrio, ¿sí? El requisito es que soporten temperaturas altas, ¿verdad? Y algo muy importante con las columnas. Cada columna viene a una temperatura máxima de trabajo. Eso es bien importante. Entonces, cuando yo voy a colocar mi columna, a revisar cuál es la temperatura máxima que soporta, digamos 300 grados. Entonces, no hay que sobrepasar esa temperatura límite, ¿verdad? Eso para mayor vida útil de la columna. ¿Qué pasa si alguien trabaja a temperaturas arriba del límite? Lo más seguro es que parte del empaque que tiene internamente esa columna se empiece a desprender,
Cuando es demasiada la temperatura, se empieza a perder el empaque y entonces las columnas empiezan a deteriorarse. Entonces, una manera de aumentar la vida útil de una columna de cromatografía de gases es que no se sobrepase su temperatura límite máxima para la separación. Todas tienen una temperatura ya definida. Las columnas empaquetadas o de relleno dice que tienen diámetros bien pequeños, de 1.6 a 9 milímetros, longitud más o menos de 2 hasta 50 metros, ¿sí? 2 a 50 metros es bastante. Y hay algunas que son, digamos, las que actualmente se utilizan son las columnas tubulares abiertas, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Dice que tienen mayor rapidez, más eficacia. Entonces veamos información de las columnas cromatográficas capilares. Se fabrican, dice, con sílica fundida, recubiertas con poliamida. Vean su diámetro interno, de 200 a 250 micrómetros. Longitud arriba de 20 metros, ¿sí? Hay dos tipos, las empacadas con partículas sólidas y las tubulares abiertas. Bueno, entonces, aquí básicamente tenemos estos ejemplos, ¿verdad? Estas serían las empacadas, ¿verdad? Podemos ver que hay absorbente, digamos, dentro de toda la columna. Y estas capilares o tubulares abiertas, básicamente lo que hacen es de que en cada partícula acá hay un recubrimiento de cierta polaridad para darle, digamos, esa característica de la columna. ¿Es polar? ¿No es polar? Entonces, ese recubrimiento acá, y ese recubrimiento es líquido. Por eso es que la separación, digamos, es fase móvil gaseosa y fase estacionaria líquida. Aquí hay un recubrimiento líquido que le da su característica, entonces, de cierta polaridad. De las columnas capilares hay tres tipos. Las de pared recubierta se le llaman WCOT, y de soporte recubierto, las SCOT. Aquí les dan algunas características, ventajas de cada una de ellas, ¿verdad? Comparando la WCOT con la SCOT. Y básicamente lo que va a diferenciar acá es cómo viene esa fase líquida en esa superficie de absorbente. Ahora es básicamente la diferencia entre este tipo de columnas y de qué material están hechos. Eso es básicamente, algunas son flexibles, eso también es otra característica importante de este tipo de columnas. Por eso es que las columnas se pueden como enrollar, ¿verdad? Porque si no, imagínense, fuera no tuviera esta característica, pues se quebrara, ¿verdad? Entonces son bien manipulables. Información de la WCOT se fabrican, dice, de sílice fundida, conocidas también como columnas tubulares abiertas de sílice fundida o FSOT, ¿verdad? Entonces, aquí están características de cada una de ellas, son las más utilizadas, pero acá, en esta tabla, básicamente hay alguna comparación entre cada una de ellas, ¿verdad? Entonces es muy importante, la longitud, el diámetro, la eficiencia o el número de platos teóricos, ¿sí? Eso es muy importante, el tamaño de muestra que se puede utilizar en cada una, y toda esta información que básicamente hace una comparación entre cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor? Realmente la que uno tenga a la mano, ¿verdad? En eso de columnas, por ejemplo, en HPLC, si me preguntan, ¿cuál es la columna más utilizada? Cuando uno revisa artículos, la que más utiliza es la RP18. Es como, digamos, la columna universal. Sin embargo, el tipo de columna va a depender de su polaridad y de la mezcla de analitos que yo quiera, digamos, separar. Eso es muy importante. Factores que afectan la eficacia de la columna. Su longitud, eso es muy importante. No es lo mismo separar una columna de 20 metros que una de 50, ¿verdad? Diámetro, el tamaño de partícula de empaque, eso sí es muy importante. Dice, a menor tamaño, ¿sí? La eficiencia o la eficacia de la columna es mejor. ¿Qué es la eficacia o la eficiencia? Obtener bandas que sean delgadas, bien definidas. Eso es buena eficiencia o eficacia. Cuando la banda se ve un poco ancha, ahí no hay buena eficacia, ¿verdad? La naturaleza, o sea, el tipo de polaridad, el grosor de la fase, la temperatura de trabajo, el caudal, incluso el tipo de muestra que se va a utilizar. Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta a la hora de seleccionar una columna. Y el soporte, básicamente cuando nosotros trabajamos con columnas
o las separaciones se hacen, digamos, con columnas que tienen fase estacionaria líquida, ¿sí? Entonces, las fases estacionarias sólidas se convierten en soporte. Entonces, por ejemplo, yo tengo una columna que tiene sílica gel, pero esa sílica gel la modifico, o sea, le pongo un líquido de diferente polaridad, entonces la sílica se convierte en un soporte. O sea, el soporte, digamos que es la base, ¿sí? Donde yo puedo modificar la polaridad de una fase estacionaria. ¿Verdad? Entonces, la función, dice, es básicamente es retener la fase estacionaria, ¿sí? Debe ser de un material inerte, ¿sí? Mantener, dice, que la fase estacionaria esté sobre esa superficie y que en esa fase estacionaria esté la superficie del líquido, ¿verdad? Porque ya a ese sólido le voy a colocar un líquido de diferente polaridad. Entonces, mientras, dice, tenga material, mientras más pequeña sea, mejor, que tenga uniformidad también, ¿verdad? Y que tenga una superficie, digamos, de contacto definido. Por ejemplo, 1 metro cuadrado por gramo es como que una buena superficie, ¿verdad? Para contacto con quién, con el analito que voy a separar. El material más utilizado por su estructura, superficie y disponibilidad es tierra de diatomeo. Pero eso es, digamos, como uno de los soportes más utilizados. Por supuesto que pueden variar los soportes según el fabricante de columna. Si el fabricante de columna le es más fácil modificar grupos funcionales a otro soporte, pues él va a utilizar. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros? Esas son características del soporte, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hay que tomar en cuenta? Pues sus características, tamaño partícula, diámetro, densidad. O sea, eso es importante, pero realmente esa información es importante para el fabricante de columnas, ¿verdad? Porque él es el que va a modificar este soporte. Ahora, lo que sí a nosotros nos va a interesar ya es esto. O sea, ¿qué líquido le estamos colocando a ese soporte? Entonces, que el líquido tenga características de reparto, que tenga baja volatilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene que ser muy volátil, porque el líquido que se coloca dentro del soporte tiene que, por ejemplo, alcanzar 300 grados, ¿verdad? Que ahí no se vaya a evaporar. Entonces, baja volatilidad. Por lo menos dice que su punto de ignición debe ser 100 grados mayor que la máxima temperatura de trabajo. Entonces, si la columna dice, esta columna soporta 250 grados, quiere decir que la fase estacionaria líquida que se colocó ahí, por lo menos va a ebullir a 100 grados arriba. Por eso es de que no hay que sobrepasar el límite de trabajo de las columnas. Por supuesto que hay un rango, digamos, o un límite permitido, pero también hay que evitar eso para darle mayor vida, ¿verdad? Baja reactividad, estabilidad térmica, otras, viscosidad, tensión superficial, etcétera, ¿verdad? Y al final, entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa de las columnas? ¿Cuál es el grupo responsable de interactuar con mi analito? Entonces, hay columnas desde apolares, ¿verdad? Con grupos metilos, con grupos vinilos, con grupos fenilos, cianopropilos, trifluoropropilos, etcétera. O sea, polietilenglicol. Este es muy polar, miren, tiene muchos grupos OH, polietilenglicol. Entonces, tiene muchos OHs por todos lados, ¿verdad? Que son los que van a interactuar con los analitos. Y entonces aquí podemos nosotros tener también como que un orden, digamos, desde los que son muy apolares a las que son más polares, ¿verdad? Por ejemplo, acá 100% dice apolar, y según el grupo funcional va a ir cambiando esa polaridad hasta llegar a las que son más polares, ¿verdad? Por ejemplo, una que tiene cianopropilo al 100%, incluso el porcentaje de cada uno de esos grupos funcionales le van a dar esas características de polaridad, ¿verdad? Y entonces, a nivel, digamos, de comercio, existen muchísimas polaridades de fases estacionarias líquidas, ¿verdad? Porque son las más utilizadas. Polidimetilsiloxano, ¿sí? Entonces aquí les dicen más o menos qué fases estacionarias y qué aplicaciones tienen, ¿verdad? Estas son aplicaciones muy generales, ¿verdad? Cada una de ellas, digamos, aquí menciona qué podría separar. Realmente las separaciones ya se ven, digamos, en la práctica, ¿verdad? Porque yo puedo tener también una columna polar y ver cómo funciona en cierta separación. Que sí es importante de esto, saber cuál es su temperatura máxima de trabajo o el rango de trabajo que les mencionan. Y qué más, el grupo responsable en la separación. Eso es bien importante. Y a nivel de comercio, les comentaba que McRae nos hizo una clasificación y básicamente ahí aparecen las columnas
en órdenes como comerciales. Por ejemplo, aparece una como OB1, SE30, OB17, Carbowax 20M. O sea, aquí si se dan cuenta, no nos menciona nada de grupo funcional. Ahora son nombres comerciales. Y estos nombres las tiene ordenadas McReynolds en esa tabla o ese documento que ahí está para que ustedes lo lean. Y cómo hizo esa selección de esas fases. Realmente las ordena desde las apolares, de polaridad media, polaridad alta, según los números o valores que él pudo determinar. Sus temperaturas de trabajo, qué posibles aplicaciones tiene, eso es bien importante. Y aquí sí ya tenemos nosotros información del tipo de fases. Polidimetilsilosa, grupos dimetilos. Solo desde ese punto de vista dice uno, esta es apolar. Polietilenglicol o HA, esta es una columna polar. Pero, o sea, ahí ya me está dando información de grupo funcional, ¿verdad? Con el nombre, digamos del grupo funcional, pero estos nombres comerciales no dicen mayor cosa. Entonces, ¿dónde puedo seleccionar o cómo hago yo para seleccionar una buena fase estacionaria líquida? Básicamente, revisando la tabla de las constantes de McReynolds, ¿verdad? Que es el documento también que tienen ahí para lectura. McReynolds entonces hizo una clasificación de las fases estacionarias por su polaridad. Fases estacionarias líquidas para cromatografía de gases. Entonces él empieza, por ejemplo, escualeno, ¿sí? Apiezón L. Estas son fases estacionarias que son apolares, ¿verdad? Y ahí ya vamos a ver más adelante por qué él clasifica esas fases estacionarias de polar, no polar, polaridad media, según los valores de las constantes que él clasifica. Temperatura de trabajo, algunas aplicaciones que tienen ahí. Características del horno. Entonces recuerden, el horno sí es bien importante en cromatografía de gases, ¿verdad? Porque aquí adentro, vean, es donde se colocó la columna. Necesita ese espacio para que esa columna de 50 metros esté ahí adentro, ¿verdad? Entonces vienen, dice, las columnas en forma de así helicoidal, ¿verdad? Para poder estar en este espacio pequeño dentro del equipo. Una vez adentro del horno, entonces se pueden calentar, se pueden enfriar, ¿verdad? Eso es con rapidez, ¿verdad? Según el trabajo que uno está haciendo, según la temperatura máxima también que uno puede alcanzar. Algunas veces hay que programar la temperatura, entonces recuerden, a eso se le llama gradiente, ¿sí? Hay muchas aplicaciones y métodos que requieren comenzar a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente. Así, si los compuestos tienen puntos de fusión muy bajos, pues quizás necesitemos temperaturas bajas, ¿verdad? Por la mayoría, normalmente sí están por lo menos arriba de 30 grados, ¿verdad? Arriba de 30 grados ya hay compuestos que se volatilizan y se pueden detectar sin ningún problema. Esta es información que tenemos aquí de los detectores, ¿verdad? Sus compañeros ya les dieron una exposición completa de estos detectores, así como HPLC, diferentes tipos de detectores. Hay algunos como de uso universal, por ejemplo, de ionización de flama, es de los que más se utilizan. Hay equipos o cromatógrafos de gases que tienen 2 o más detectores, ¿verdad? Estos detectores específicos, por ejemplo, para nitrógeno y para fósforo, ¿verdad? Muy utilizados, por ejemplo, en la industria de fertilizantes. Ahí analizan mucho fertilizante para saber cuánto nitrógeno, cuánto fósforo tiene, ¿verdad? Y también, así como en HPLC, está el detector de masas, ¿verdad? Se recuerdan que ya hablamos un poquito del detector de masas. Es una técnica analítica que me permite a mí elucidar nuevos compuestos. ¿Cómo funciona esto? El compuesto se va, digamos, fraccionando en diferentes, según sus grupos funcionales, en diferentes partes, y cada grupo funcional tiene una relación masa-carga única que presenta una banda característica. Entonces hay bandas carga para metilos, para etilos, para alcoholes, para nitros. Eso me genera la información como un rompecabezas, ¿verdad? Y este cuadro sí es importante porque aquí les dan, digamos, algunos, por ejemplo, los límites de detección de cada uno de ellos. ¿Cuál es el que tiene los límites de detección más bajos? ¿Sí? La mayoría de estos detectores, casi que la mayoría son destructivos de la muestra, ¿verdad? Porque a veces se calienta demasiado y a la hora de ya llegar al detector, pues ya generó la información. Aplicaciones de la cromatografía de gases. Separar mezclas orgánicas complejas, ¿verdad? Que sean volátiles, compuestos organometálicos, algunos compuestos bioquímicos,
método para determinar cuantitativamente y cualitativamente los componentes de la muestra. Para análisis cualitativo se emplea, dice, el tiempo de retención, al igual que en HPLC, es único para cada analito. Ahora, eso me permite identificar cualitativamente a un compuesto, ¿sí? La fase móvil siempre va a ser el mismo gas, ¿verdad? Por eso decía que casi que de él no depende mucho la separación, eso lo va a llevar o arrastrar al ananito. La temperatura sí es muy importante porque según la programación así se va a ir volatilizando cada analito, ¿verdad? Y el caudal o la velocidad de flujo. En aplicaciones cuantitativas, dice, hay que ver o considerar las áreas de cada una de las bandas que se separan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se hace en cualquier técnica cromatográfica? Para poder identificar plenamente un compuesto, incluso para cuantificarlo, necesitamos nosotros primero, ¿sí?, inyectar compuestos o estándares de la muestra que quiero analizar. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un análisis, por ejemplo, de cumarinas. Entonces, ¿qué selecciono qué cumarinas quiero analizar? Entonces, lo ideal sería tenerlas, ¿verdad? El estándar. Y entonces, primero se inyecta por separado el analito, ¿verdad? Cada estándar se inyecta. Después se hace una mezcla. A veces se empieza con 2, con 3, con 4, para ir viendo si varían los tiempos de retención, ¿verdad? Cómo van cambiando y ya tener una mezcla de ellos. Una vez uno ya tiene una mezcla, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de hidrocarburos, ¿verdad? Hexano, octano, decano. O sea, aquí ya tengo, digamos, yo una mezcla. Y aquí se pueden dar cuenta, ¿verdad? Este tiene punto de ebullición más bajo, este tiene el punto de ebullición más alto. Ya, digamos, si me hubiera hecho, ordene a estos tres compuestos o del orden de elusión, no necesita ver el cromatograma. Por el punto de ebullición, yo podría, este sale de primero, este sale de último, ¿verdad? Esa ya es información que yo puedo tener. Ok. Entonces, tengo los tiempos de retención, ¿sí?, de los estándares. Qué importante es saber qué tipo de columna se está utilizando. Esta Carbowax 20M es una columna que es polar, tiene características de grupos polares, ¿sí? Es una de las más utilizadas también en cromatografía de gases. Bueno, una Carbowax es como la columna universal que separa casi cualquier tipo de compuesto. Y cuando tengo la muestra desconocida, entonces, ¿qué hago? Pues en las mismas condiciones cromatográficas de separación de mis estándares, inyecto la muestra. Entonces, tiempo de retención del compuesto desconocido, 1.6 minutos. Reviso aquí con los estándares, o digamos con el cromatograma de estándares que tengo, Hexal. Ahí se identificó ese compuesto, ¿verdad? Estos estándares, digamos, ya uno puede tener digamos, ese método montado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la UAI trabajan mucho lo que son aceites esenciales. Entonces, tienen diferentes ya, digamos, cromatogramas con diferentes mezclas de estándares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí dicen, mire, yo necesito que cuantifique timol, ¿verdad? Digamos, o carmacrol en esta muestra. Entonces, ahí ellos ya no necesitan inyectar estándares porque ya tienen el método y tienen el cromatograma. Entonces, lo que hacen es, la muestra es conocida, van con su método montado y revisan, 1.6, es fulanito de tal. Así es como identifican, digamos, las muestras desconocidas, ¿verdad? Pero la base es siempre tener digamos, estándares, un cromatograma de estándares de la muestra desconocida. Y eso a veces es un inconveniente, ¿verdad? Porque, bueno, yo necesito analizar 20 compuestos desconocidos y solo tengo 10 estándares. Ahí ya me limito. Entonces, ¿qué sí era importante en HPLC? El espectro UV visible que se registraba con el detector de arreglo de Dios, ¿verdad? Esa ya es una información extra. En este caso, aquí solo me va a dar una banda y un tiempo, ¿verdad? Digamos, una banda acá que va a ser para un compuesto específico y su tiempo de retención, ¿verdad? Entonces, ya tengo yo un cromatograma con muchos compuestos, pues puedo decir a quién corresponde cada una de ellas. Importante aquí también los porcentajes de área. Entonces, el analito que tenga el porcentaje de área más alto, a veces, algo importante que noten ustedes en este cromatograma. En cromatografía de gases, normalmente como las columnas son muy largas, ¿sí? 50 metros, entonces quiere decir que esas columnas tienen muchísimos platos teóricos. O sea, el valor de platos teóricos de una columna de gases es muy grande, de miles. Entonces, hay más interacción, digamos, del analito con la fase estacionaria. O sea, no es lo mismo separar un analito en una columna de 20 centímetros
a una columna de 50 metros, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, se da más interacción del analito con la fase estacionaria, entonces normalmente mientras más larga sea una columna, y también vimos, ¿verdad?, que cuando el diámetro de partícula es bien pequeño, se mejora la eficacia o la eficiencia. Por eso es que las bandas que uno observa en cromatografía casi que son así, miren, bien delgaditas, muchísima, digamos, alta eficacia, pero es por el tipo, digamos, de columna que se está usando, que es muy larga. Por supuesto, también diámetro, pero por ejemplo acá, si me preguntara, mire, diga, ¿quién está más concentrado? Bueno, tal vez se puede ver la diferencia en este 2, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, por ejemplo, acá, a la hora de ver las áreas, dice el pico 1, o sea, tenemos el pico 1, 2, 3, 4. Área del pico 1, 2, 3, 4. Aquí nos están dando los porcentajes de área. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el compuesto 3, 29.05%, y aquí podemos ver también su tiempo de retención, ¿verdad? Que sale en 4.10 minutos, es el que está más concentrado, ¿verdad? Pero aquí a simple vista, yo diría, este está más concentrado porque se ve como que fuera el más grande, ¿verdad? Pero estas áreas, estos porcentajes, de una vez las da el instrumento. Entonces, cuando uno hace la separación, importante ir a ver estos porcentajes de área. Entonces, yo puedo decir, el analito que está en mayor concentración es el analito 3, el analito que está en menor concentración es el analito 1, ¿verdad? Esa información la puedo ver, eso ya puedo tener una relación de posible concentración. Esto sería una programación de temperatura, ¿verdad? O sea, gradiente en gases, cromatografía de gases es ir cambiando la temperatura. Entonces, puedo empezar con una temperatura, digamos, por ejemplo, acá 30 grados, al minuto 5 más o menos, vean, cambió a 60, al minuto 12 más o menos aumentó la temperatura a 30, al minuto más o menos 18, podríamos decir 120, al minuto más o menos, estamos aquí a la mitad, 25, 105. O sea, cada uno, vea cómo según el tiempo se va por esto se llama gradiente de temperatura. ¿Y eso qué les va a permitir? Eso nos va a permitir mejor separación de los analitos, porque cada uno se va a ir desprendiendo por su volatilidad. El menos volátil sale de primero, aumento la temperatura, pues ya va a empezar a salir el que le sigue en volatilidad, y con la temperatura más grande, el que tenga el punto de ebullición más alto. Por eso es una programación de temperatura en cromatografía de gases, o sea, un gradiente. Vean este análisis que se hizo de compuestos en jugo de naranja. Vean todos los compuestos que se determinan, ¿verdad? Aquí aparecen los tiempos de retención y, por supuesto, en el cromatograma están las áreas de cada uno de ellos. Pero vamos a ver que hay un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, unos 50 compuestos más o menos. Por las áreas yo podría decir, por ejemplo, miren, aquí topó el área, es muy grande. Este es el compuesto mayoritario. Incluso en control de calidad, por ejemplo, alguien compró una muestra pura de un aceite esencial, pues hay que ver cuál es su componente mayoritario, no aparece, digamos, en el control de calidad, no puede decir, mire, eso no es lo que están viendo por los tiempos de retención de cada uno de esos compuestos. Por supuesto que eso ya se compara, como les decía, con esas bibliotecas que ya tienen bases de cromatogramas de diferentes compuestos. Aquí podemos ver nosotros, bueno, básicamente se está separando una mezcla de diferentes alcoholes, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que se hizo acá? Se dio la estructura. ¿Se recuerdan cuando uno está viendo orden de polaridad y de hacer la estructura? Pues grupos funcionales, ¿verdad? Que hacíamos en HPLC. Sin embargo, más que ver la estructura aquí, ver los puntos de ebullición. N-propanol 97, etanol 78, termoetanol, los puntos de ebullición están recortados para cada compuesto. Una vez ya tengo eso yo, los ordeno de menor a mayor y ya puedo tener un orden. Y a la hora de inyectarlos entonces, en el cromatógrafo de gases, pues así como según sus puntos de ebullición, el que tiene el punto de ebullición más bajo sale de primero y el que tiene el punto de ebullición más alto sale de primero. Vamos, quién es el primero, el uno y el otro, solo para ver los valores y corroboremos acá. Bueno, no tenemos el número. Bueno, aquí está el número, ¿verdad? Metanol, veamos el punto de ebullición del metanol acá, creo que era de los más bajos. Vamos a ver, 65 grados, es el que tiene el punto de ebullición más bajo, salió de primero. Y el que tiene el punto de ebullición más alto aquí es el disopropil éter, vamos a decir, ese es el que sale acá de último.
dile el 8, salió de puntos de ebullición. Entonces, eso es orden de ebullición, muy importante. Importante de ver en cualquier método cromatográfico condiciones de separación. Cuando yo digo cuáles son las condiciones de separación, es qué fase estacionaria se utilizó, qué tipo de columna, qué tipo de detector, si hubo gradiente o no de temperatura, y importante, el orden de elusión. Ya sabemos que es básicamente por su punto de ebullición. Y vean este es el análisis de ácidos grasos. El ácido graso por sí solo no se podía analizar acá. Se forma un derivado, un éster. El éster del ácido graso decía es volátil. Le pongo el éster y ya el éster se inyecta y así se puede hacer análisis de ácidos grasos entonces por cromatografía. Tipo de columna, condiciones de separación, aquí está toda esa información, tipo de detector, ¿sí? El tiempo, digamos, de separación, la cantidad de muestra inyectada. Todas esas son cosas muy importantes en toda metodología cromatográfica. Entonces, por hoy lo vamos a dejar acá, creo que estamos en tiempo. Les agradezco por su atención y entonces el día viernes estamos con las exposiciones a partir de las 2 de la tarde y yo les voy a informar si continuamos de 3 a 4 o seguimos después a la hora del laboratorio. Entonces, que tengan una excelente tarde, jóvenes. Un gusto saludarlos. Por favor, lean los documentos que están de apoyo de estas dos clases. Con eso completamos la clase que estamos